Buenos días, mi nombre es Raúl Yaipen. Hace unos días tuve la grata invitación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al primer Congreso de Biofertilizantes, Bioinoculantes y Promotores de Crecimiento Vegetal a base de microorganismos. Fue una experiencia bastante agradable en la cual pude compartir algunas experiencias de mi quehacer profesional como formulador, que a continuación ustedes podrán apreciar los mejores momentos. El magíster Raúl Yaipen es un profesional especializado en investigación y desarrollo de formulaciones agrícolas de profesión biólogo, microbiólogo agroindustrial, egresado con honores de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de posgrado a nivel de maestría en la Universidad de Trujillo, Perú, en biotecnología y bioingeniería, con una maestría en ESAN, un MBA en Administración y Agronegocios, y en nivel de doctorado en Investigación y Desarrollo, y actualmente doctorado en Agricultura Sustentable en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es un profesional orientado a la investigación y desarrollo de consorcio de microorganismos eficientes, desarrollo de procesos biotecnológicos de enzimas, metabolitos biotransformadores, desarrollo fitoquímico, de extracción, concentración, separación e identificación de moléculas con actividad biológica. Actualmente es formulador de fertilizantes, bioestimulantes agrícolas y administración de gestión en la producción de plantas de producción en la empresa Eco Fertilizers. Recibimos con un fuerte aplauso al magíster Raúl Yaipen. Muchas gracias, Richard, por la presentación. ¿Se escucha bien mi voz? ¿No es necesario el micrófono? ¿No? Creo que sí. ¿Sí? Vale. Bien, agradecemos a Linía por la grata invitación, al ingeniero Richard Solórzano, al cual considero un amigo y un reconocido profesional. Voy a compartirles en unos 30 minutos, más o menos, por favor, si me prolongo, avísenme, parte de lo que es mi formación y mi experiencia profesional como formulador de productos. Hemos denominado formulación de bioestimulantes, microbianos, proceso y control, porque es lo que vamos a desarrollar en este momento. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, esta es parte de lo que me puede respaldar la experiencia profesional en diferentes empresas agrícolas o agroindustriales y docencia universitaria, incluido algunas veces que me han invitado tanto la Universidad Nacional de San Marcos y la Nacional de Trujillo. Y bueno, los estudios complementarios que me han permitido llegar a este punto. Siguiente. Los tópicos que vamos a desarrollar ahora son en dos partes. Introducción a las formulaciones de agrobiológicos y tipos de formulaciones. Bueno, es parte de un curso o de seminarios de formulación que dicto una vez al año, dirigido a empresas que se dedican a formular no solamente productos biológicos, sino también productos de fertilizantes o bioestimulantes. La siguiente. Bien, todo esto es debido, hay una situación del aumento de los precios a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, desde el 2019 al 2030, el mercado de agroquímicos va a aumentar y está aumentando. Y es así de que, por ejemplo, en el 2019, cuando contábamos con cerca de 290.000 toneladas, ¿no?, de agroquímicos comercializadas, podemos llegar fácilmente de aquí a 7 años a cerca de 400.000 millones. Pasamos a la siguiente. Esto de acá es consecuencia ¿de qué? Del aumento del precio. Nosotros vamos aumentando el precio de los alimentos, ¿no? Y vemos que, de acuerdo a la crisis del 2008, hay una inflexión, y en la pandemia justamente es donde tenemos los precios más altos que hemos tenido de los alimentos. La siguiente. Esto se debe pues a la dinámica o la tendencia al crecimiento poblacional. Nosotros tenemos una estimación de crecimiento poblacional de aquí hasta el 2100 y esto va a variar de acuerdo a diferentes características, que podemos llevar una sustentabilidad del crecimiento de la formación de la población o una declinación. Entonces, en todo caso, nosotros vamos a hacer efectivo esa dinámica de crecimiento poblacional
¿A través de qué? De un alto rendimiento de los cultivos. Si nosotros tenemos un alto rendimiento de cultivos, nosotros vamos a sostener o sustentabilizar un aumento de la población, reducción de las pérdidas de cultivos en vistas al cambio climático, la protección de los cultivos, ya sea con productos agroquímicos o agrobiológicos, la mejora de la calidad y cantidad de los cultivos, que ese sería el objetivo final para que nosotros podamos llegar a una sustentabilidad del crecimiento de la población. Siguiente. A ese crecimiento poblacional nosotros estamos refiriéndonos de que hay una tendencia universal al aumento de la superficie de tierra cultivable. Necesitamos extender nuestra área cultivable, pero con una inclinación hacia la agricultura orgánica, a la agricultura sustentable, el uso de biopesticidas, que es el motivo que nos reúne ahora. Siguiente. Como hemos llegado a ello, bioestimulantes, debemos definir bioestimulantes. Si quiero tomar la definición que hace la Unión Europea, como cualquier sustancia que va a tener un efecto de bioestimulante en las plantas, que puede ser microorganismos, puede ser extractos, puede ser cualquier molécula con actividad biológica que puede ser aplicada a las plantas o a la rizósfera, o sea, al medio donde se desarrolla la raíz, para estimular los procesos de producción de nutrientes, procesos que puedan tener mayor eficiencia en la asimilación de nutrientes o tolerancia al estrés para obtener mayor calidad de cultivo. Siguiente. Este es un panorama bastante general de lo que tenemos con productos biológicos, ¿no? Tenemos productos biológicos para biofertilizantes, productos biológicos para bioestimulantes, productos biológicos para el control biológico entre ellos pues están los biopesticidas. Pero como ven, los microorganismos han acaparado casi todo el tema de mercado biológicos. Tenemos microorganismos que van a ser fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, movilizadores de potasio, microorganismos que están considerados como biofertilizantes. Tenemos también microorganismos capaces de manejar el estrés y utilizando como bioestimulante, aparte de existir algas, ácidos fúlvicos, húmicos. Los microorganismos, entre ellos algunas bacterias, son realmente una herramienta para manejar el estrés a través de microorganismos. Si hablamos de biopesticidas, podríamos definirlo como bioquímicas o a través de microorganismos. En bioquímica pues tenemos extracto de algas, minerales, ácidos orgánicos, pero en microorganismos los dos componentes principales son bacterias y hongos. Bacterias y hongos que van a controlar otros organismos que son fitopatógenos para el cultivo. Entonces, microorganismos que pueden ayudarnos al control y se consideran como bioestimulantes. Siguiente, por favor. Esta función que tienen los microorganismos en las plantas, o estos efectos biológicos que puede tener o usamos justamente para aumentar el rendimiento del cultivo por hectárea, es para desarrollar mayor crecimiento, para tener mayor Brix, para poder tener mayor contenido de nitrógeno. También podremos llegar a usar estos productos o este efecto biológico como la calidad de la fruta, ¿no? Tenemos varios productos que aumentan los fenólicos, los metabolitos secundarios, que puede ser el licopeno, por ejemplo, ¿no? O el capsicum en páprica. El estrés, la resistencia al estrés también, ¿no? Por ejemplo, identificación, aumento de prolina en hoja, es un efecto que podemos nosotros cuantificar para evaluar realmente que hay un efecto biológico de un controlador, de un bioestimulante. Siguiente. Necesito correr un poco. Entonces, mercado de bioestimulantes, para el 2017 tengo referencias que se acercaban a los 2 billones de dólares, y entre ellos pues están los microorganismos compitiendo pues con las algas, con enzimas, con los ácidos húmicos y los fúlvicos, que también actúan como forma de bioestimulante. Todos ellos, estos productos, pues van a atacar el metabolismo del carbono, la relación de carbono-nitrógeno, el metabolismo en sí, el metabolismo del ácido de los tricarboxílicos, efectos antioxidantes, por ejemplo, a través de la eliminación o la captación de los radicales libres. Esto permite también un efecto ambiental,
pueden actuar también como agentes quelatantes, ¿no? Si pueden utilizarse como sideróforos, entonces también pueden utilizarse como quilatantes, micronutrientes, metales pesados. Y todo ello pues para generar biomasa en el suelo. Para ello son los productos que tienen un interés como bioestimulantes. Siguiente. Pero ¿por qué después de esta introducción de la necesidad de hacer productos para una agricultura sustentable que permita un crecimiento de la población sustentable y con unas miras a poder hacer un desarrollo de cultivos verdes? Entonces, ¿por qué formulamos? Primeramente, podemos formular para que el producto tenga una aplicación uniforme. De nada sirve tener un producto que se aplica por hectáreas, vía foliar, vía riego, pero que esté focalizado, no a todos les llegue. Entonces tiene que haber una aplicación uniforme. Para que el producto funcione, lógicamente tiene que tener coformulantes. Coformulantes son aditivos que van a tener para hacer más eficiente la aplicación, de tal manera de que pueda aumentar la eficacia biológica o la eficiencia biológica. Cada uno de los productos o coformulantes van a tener entonces que tener cierta seguridad tanto para la aplicación como para la fabricación. En este caso, bioplaguicidas que tienen que actuar a baja dosis, y eso, trabajar con microorganismos a baja dosis y hacerlos efectivos es un gran reto para alguien que formula. Adelante. ¿Por qué necesitamos saber hacer los productos? Porque en el mercado van a encontrar N productos. Los van a encontrar importados, como los van a encontrar puestos en una cochera o en un cilindro de reciclable, ¿no? Con una bomba de agua. Entonces, ¿por qué necesitamos saber lo que hacemos para crear un producto? La suma del conocimiento hace la experiencia de un experto en hacerlo, ¿no? Y antes de ser experto se cometen muchos errores. Y eso es para todo ejemplo, para toda actividad profesional. Nosotros tenemos mucho conocimiento, algunos son ingenieros agrónomos, otros son biólogos, otros son químicos, pero lo tenemos el conocimiento así, aislado. ¿Cómo llegamos nosotros a tener una innovación o a ser un experto, ¿no? Porque tenemos esa información, necesitamos hacer conexiones dentro de esa información. Imagínense el espacio con meteoros. Cada meteoro, cada artefacto puede tener una energía, pero si entre ellos chocan, lógicamente esa energía se va a hacer sinergia. Si nosotros tenemos un conocimiento de biología y conocemos algo de química, lógicamente se nos va a ocurrir algo que relacione la biología y la bioquímica. Siguiente. Entonces, las ideas innovadoras se hacen a través de la transdisciplinaridad. O sea, no basta con ser biólogo para trabajar con microorganismos. No basta ser químico para trabajar con fertilizantes. Necesitamos pararnos en dos pies. Siguiente. Entonces, para hacer un proyecto de formulación, necesitamos programar qué vamos a hacer, seleccionar con qué lo vamos a hacer, estimar costos de producción, retroalimentar para llegar a un punto de costo-beneficio, pero necesitamos conocer de biología, conocemos de química. El proceso de biología, atrás de un efecto biológico, muy detrás de un proceso biológico, siempre hay una reacción química y necesitamos saber de química. Pero necesitamos saber cuándo aplicar o qué buscar en una planta, necesitamos saber de agronomía. Y lógicamente los procesos no se hacen en una cocina, necesitamos biotecnología, necesitamos bioingeniería de procesos, conocimientos que se van aplicando a través de la transdisciplinaridad. Siguiente. Programamos el plan de formulación de producto, ¿para qué? Para reducir costos y tener una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, pero necesitamos pues apoyarnos en lo que está escrito. Y aquí no nos vamos al YouTube, nos vamos a las patentes, lo que ya está escrito, lo que ya está considerado comercialmente. Y a través de las patentes nosotros podemos hacer muchas modificaciones. No crean todo lo que dice YouTube, no crean que un recetario es bueno. Pueden ustedes tener un recetario de ají de gallina y hacen el ají de gallina y no le salió el ají de gallina como lo probaron en el restaurante. ¿Por qué? Porque es el mismo recetario, pero de diferentes formas de hacer. La experiencia te dice de que el ají, por ejemplo, hay que curarlo con sal, con vinagre para que no pique. Características que van sabiendo cada vez que cocinan y van conociendo, ¿no? Cosas así, cada quien va aprendiendo, pero lógicamente para hacer algo en formulación de biológicos necesariamente hay que trabajar con información
con revistas universitarias indexadas, patentes. Adelante. Bueno, esto nos va a permitir seleccionar pues, las propiedades de cada uno de los ingredientes que se utilizan para colocar un producto en un envase, ya sea líquido o sólido. Cada molécula o ingrediente que se tiene va a cumplir una función inherente y que le va a dar la calidad del producto. Y luego la bioingeniería te va a dar el tema de estimar las condiciones de escalamiento de un laboratorio a una planta industrial, semi-industrial. Entonces, características que hay que conocer. Si no, vamos a tener que contratar X profesionales, N profesionales. Adelante. ¿Por qué necesitamos profesionalizarse en este tema de formulaciones, ¿no? Porque necesitamos tener un producto que sea, el ingrediente activo que colocamos sea sumamente efectivo. No basta tener una cepa de Bauberia, no basta tener una cepa de Purpurecillium linacinum, no basta tener la cepa. Hay que tenerla la más eficiente y darle las condiciones para que sea eficiente, mejorando esa bioeficiencia. Esos aditivos que se tienen en la formulación líquida o sólida va a aumentar la bioeficiencia. Reducción del peligro para el operador, lógicamente. Trabajar con un microorganismo contaminado, por ejemplo, con un coliforme, por ejemplo, cuando se desarrollan productos en cilindros, sin ningún control, lógicamente hay moscas y las moscas transmiten coliformes. Van a encontrar que su Bauberia está con coliformes totales. Y por ahí, mientras que van salpicando, alguien está hablando y le salpica un poquito de líquido con millones y millones de coliformes totales, lógicamente va a ser un peligro para el operador. Entregar el producto completo, ¿no? Hay que profesionalizar para entregar el empaque en buenas propiedades para la aplicación, las recomendaciones que se tiene que hacer para cada uno de los productos. Y sobre todo disminuir los riesgos a que fallen, a que no sean operativos, ¿no? Siguiente. Lógicamente hacemos un producto pensando en el ambiente, un producto biológico, el cambio de los agroquímicos a los agrobiológicos es pensando de que no va a impactar en el ambiente. Y como usa coformulantes, hay que pensar que los coformulantes no impacten en el ambiente. Diseñar productos que sean fuertes, ¿no? Que cumplan los desafíos que pide el mercado. Eso es muy importante saber. Podemos también conocer un poco, por ejemplo, de los fluidos, de cómo se aplica. Muchas veces cada uno de los productos biológicos necesita un aditivo que le permita romper la tensión superficial y pueda ser aplicado correctamente. Entonces, hay que hacer formulaciones innovadoras. Así como en un momento se usaron las mezclas químicas para controlar alguna plaga, en biológicos también estamos descubriendo que hay mezcla de biológicos que permiten la sinergia, que puedes usar 250 gramos por cilindro de un producto, de un Bacillus subtilis, y 200 gramos también por cilindro, 250 gramos de Bacillus amyloquefacin, y podemos mezclar los dos y es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces Bacillus amyloquefacin es resistente al estrés salino, por lo tanto, si no funciona Bacillus subtilis, funciona Bacillus amyloquefacin. Va a depender del agua, va a depender del grado de conductividad que tengan para aplicar. Entonces, muchas veces la sinergia hace mucho más efecto, ¿no? La siguiente. Los principales objetivos, entonces, para terminar esta primera etapa, de que por qué formulamos, necesitamos saber lo que formulamos, pues permite que nosotros podamos aplicar efectivamente pequeñas cantidades, ¿no? 1 litro, por ejemplo, 4 litros, por hectárea, cuando hay un gasto de riego de 60.000 a 80.000 metros cúbicos, con una superficie más o menos de 60 centímetros, un horizonte de 60 centímetros que debemos ocupar. Imagínense, es una área total para ¿cuánto? 4 litros, 10 litros, 20 litros. Muchas veces tenemos que hacer productos que cumplan esa condición. La formulación puede verse como una composición, ingrediente activo y formulantes. Nunca es solamente ingrediente activo y agua. Si alguien cree que hacer un producto biológico, que por lo general sabemos que crecen en arroz y luego se colocan en agua, un solvente, y está listo, se equivoca. La formulación puede verse como pasos, ¿no? Procesamiento de laboratorio y la formulación llega hasta planta. La siguiente, por favor. Hay una terminología de formulación que la dicta el CropLife International, que define a través de código de 2 letras.
Por ejemplo, el polvo mojable lo conocen como WP, el concentrado de suspensión, SC, gránulos dispersables en agua, WG, concentrado soluble, lo más conocido, SL, concentrado emulsionable, en gránulos, por ejemplo, ¿no? Y así, la siguiente, por favor, van a encontrar la terminología para todo lo que estamos en ello, en formulación y definir cada una de las características que formulamos. He resaltado lo más interesante o lo que más se conoce, pero no vamos a hablar de todos ellos, porque solamente los productos biológicos o los tienen en líquido, o los tienen en polvo o en polvo mojable. La siguiente, por favor. Entonces necesitamos elegir el tipo de formulaciones de acuerdo al ingrediente activo. Y el ingrediente activo, la forma de extracción, por ejemplo, va a depender de la solubilidad en punto de fusión, porque siempre hay inclusive lábiles a ciertas temperaturas altas. O sea, temperaturas altas, estamos hablando de 45 grados, por ejemplo, y son lábiles. De acuerdo, necesitamos formulantes para que estabilicen. Por ejemplo, para la toxina de Bacillus thuringiensis no basta crecer la espora, necesitamos asegurar que esté la toxina del Bacillus thuringiensis. Entonces, lógicamente, para cuando se hace la formulación, hay un tema de solubilidad de la toxina. Capacidad de fabricación que podemos tener, que si no tenemos la infraestructura, doctora Zúñiga, no tenemos la capacidad de fabricación, tampoco vamos a tener el costo de fabricación. Esto es muy importante saber que cuando uno formula un producto biológico, debe manejar el costo de fabricación, porque una cosa es el costo de laboratorio y otra cosa es el costo de fabricación y control. Mientras más componentes de formulación nosotros tomemos en cada uno de los productos, lógicamente el precio va a ser mayor. Ustedes van a comprar un producto que sea más barato, les aseguro que es el agua más cara que están comprando. Un producto que tiene mayor costo de fabricación, lógicamente tiene un mayor precio. Eficacia, elegimos el tipo de formulación porque de acuerdo al tipo de formulación vamos a tener mayor o menor eficacia. También hay compatibilidad del ingrediente activo y esto es válido para agroquímicos como para agrobiológicos. Una formulación estable es que permanece bajo dos controles, el control de temperatura y el control de envejecimiento en el tiempo, ya sea por calor o por frío. Entonces se cristaliza o pierde sus características. Bueno, y la normativa vigente que nos permite hacer biológicos, seguridad para el aplicador, el fabricante o el medio ambiente, es una de las características para elegir el tipo de formulación que hemos definido. Señorita, siguiente. Factores que influyen, por ejemplo, en la elección de la formulación, si queremos, por ejemplo, por las propiedades del ingrediente activo. Si el ingrediente activo es soluble y estable en agua, lógicamente podemos hacer concentrados solubles, los líquidos, los que comúnmente conocemos en el mercado. Puede hacerse granos solubles en agua también, cuando se hace, por ejemplo, con polímeros de alginato, por ejemplo, se hacen gomitas y pueden ser como un gránulo que permita mayor estabilidad en el suelo. El ingrediente activo es soluble y estable en solventes no polares, por lo tanto se hace un concentrado emulsionable, que en este caso es muy efectivo cuando se quiere trabajar con esporas de Bacillus thuringiensis. Permite que se pueda aplicar emulsión aceite-agua. Y si es insoluble, se puede utilizar los polvos mojables, ¿no? Los polvos mojables, que es mucho mejor. Concentrados en suspensión, que son los floables. Siguiente. Los coformulantes que les mencionaba y que les decía que muchas veces se desconoce que un producto tiene, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, un jabón de ropa, un jabón de ropa casera, ¿no? Un Bolívar, para lavarse el pelo, que utilizar un champú y que utilizar un acondicionador. No es lo mismo, nadie se lava con jabón el pelo. Y los hombres posiblemente usan el champú, pero necesariamente las mujeres usan el champú y el acondicionador. El champú limpia y el acondicionador te acondiciona. Cuando salen de la ducha, el champú les permite que se seque el pelo rápidamente, pero el acondicionador permanece todavía húmedo, ¿no? Entonces, cada uno de los componentes, si ustedes agarran un champú, van a ver que cada quien tiene diferentes moléculas o ingredientes para darle diferentes características. Por ejemplo, los coformulantes o ingredientes inertes que vemos puede ser un adyuvante que va a ayudar o modificar la acción del biopesticida. Un disolvente es algo que, una molécula que le va a permitir la capacidad de disolver el plaguicida o el bioplaguicida
que no sea admisible en agua, ¿no? O sea, eso le va a dar un disolvente. Podemos trabajar con emulsionables también, ¿no? Que van a romper, son tensioactivos, que van a romper la tensión superficial y van a poder mezclarse con el agua de aplicación. Un dispersante permite, por ejemplo, absorberse en partículas, de la partícula que puede ser una espora, una conidia o un microorganismo en sí, en forma de desarrollo, y evita la floculación del producto. Porque muchas veces lo que han visto, y eso lo ven, por ejemplo, en los yogures naturales, ustedes ven ahí el yogur y dicen, no, ya está vencido porque tiene una capa 2 centímetros de sobrenadante, ¿no? En los yogures naturales, en los yogures que ustedes se paga un poco más por ser un yogur natural. Entonces ven ahí la diferencia, dicen, está mal. No, lo que pasa es de que se necesita otra molécula que es dispersante. Siguiente. Agente humectante, todos los productos de agroquímicos y agrobiológicos necesitan agentes aumentantes que permita pues que el ingrediente activo, en este caso la molécula, se humedezca y se incorpore fácilmente al agua, no esté fuera del agua. Modificadores de la reología, y esto lo vamos a ver como partículas sólidas que no permitan la sedimentación, porque no es lo mismo hacer un producto en el cual tengamos todos los principios, todo el ingrediente activo en el sedimento. A pesar de que se diga agítese antes de usar, esto no es bien visto, ¿no? Auxiliar de recuperación el anticongelante, también se utiliza el anticongelante. ¿Por qué? Porque hay productos que atraviesan la orolla, atraviesan el ticlo, y para irse a Pucallpa, para irse a Huánuco, entonces necesitamos usar un anticongelante. El anticongelante más conocido es el que usamos inclusive nosotros en el auto, y lo vamos viendo. Es un componente que le permite, por ejemplo, a las células mantener su estabilidad de sol y gel intracelular y evitar que los cristales que se van formando intracelular sean como unas dagas que corten pues en la célula sus mitocondrias, su aparato de Golgi, todo ello. La siguiente, por favor. Vamos a usar un conservante también, ¿no? Permite el crecimiento, previene el crecimiento de bacterias. Por ejemplo, si estamos haciendo un producto a base de hongos, por ejemplo, un Purpurecilium, necesitamos colocarle un antibacteriano, ¿no? Para evitar la contaminación. Un antiespumante, en vista de que tiene bastantes componentes que ayudan a la reología, a la tensión superficial, necesitamos colocar también un antiespumante. Portadores o transportadores también son gomas que van a permitir transportar la molécula activa. Y luego vienen los rellenos, ¿no? Para completar el producto. Imaginen, siguiente, todo esto pueden tener los productos biológicos tanto en líquido como en sólido. Eso es lo que le va a permitir la eficiencia, la calidad del producto. Surfactantes, por ejemplo, nosotros, uno de ellos que usamos es el sulfonato dodesilbenceno de sodio. Esto nos va a permitir, ¿no? Romper la tensión superficial, pero podemos utilizar organosilicona, sulfonatos de alquilo, etoxilatos de alcohol. Todas estas moléculas se pueden usar para poder romper la tensión superficial y puede ser aplicable. Siguiente. El pegante, lo que les permite pegarse a la hoja de la planta. O sea, de nada sirve aplicar si va a respalar, tiene que pegarse, ¿no? Entonces, mantiene el contacto del ingrediente activo a la planta por acción sistémica. Entre ellos tenemos los polímeros de terpenos. Y terpenos es un metabolito secundario, justamente, que es como un aceite que permite, ¿no? Romper la tensión superficial, evita el lavado, en el lavado no se pierde, muchas veces se tiene que aplicar bajo lluvia, entonces se tiene que usar un pegante. Siguiente. El agente antideriva, cuando se utiliza, por ejemplo, aplicaciones por equipos, por maquinaria, nosotros necesitamos colocar un agente antideriva que le va a permitir tener un ángulo, aparte de que hay un manejo de la máquina, de calibración de la máquina, de ángulo, el tamaño de gotas, el agente antideriva le va a permitir tener un ángulo en el cual la molécula pueda permanecer y estar activa. Siguiente, por favor. Muchas veces se mezclan los ingredientes activos, por lo tanto necesitamos también tener una ayuda para hacer esa compatibilidad de esos ingredientes. Y ahí utilizamos los fosfatos diéster, ¿no? Que es diéster o monoéster. Se utilizan por lo general cuando sabemos de que el producto
se puede aplicar con aguas duras, ¿no? Resistente a aguas duras. Esto es muy importante porque los cultivos necesitan que los productos tengan ese componente. Inhibe la floculación, la separación, la sedimentación. Eso es compatible, sean compatibles con los coadyuvantes y con el ingrediente activo. Siguiente. Siguiente. El humectante, estoy hablando de penetrante, humectante, o sea, son moléculas, cada una es diferente, pero que cumple una función. El humectante no es el pegante, ¿no? El humectante es el que mantiene una mayor cantidad de actividad de agua a nivel foliar después de la aplicación, ¿no? Entonces evita la pérdida de agua de los recipientes. La siguiente. El anticongelante, nosotros usamos el propilenglicol, puedes usar la glicerina, el etilenglicol, todos ellos son anticongelantes. Le decía que lo usamos en los autos, el anticongelante del auto, propilenglicol. Siguiente. Penetrantes. Aquí, el mejor penetrante que hay para que entre la molécula activa, el ingrediente activo, son los órganos siliconados, o sea, las siliconas. Mientras que los azúcares no son muy buenos, pero dependiendo del costo y dependiendo de la molécula, se puede usar cada uno de ellos, ¿no? Siguiente. Ayuda a la reología, ayuda a la viscosidad. Muchas veces decía, el producto es muy líquido, no, esto no es muy concentrado. Y hay productos que dicen, no, son muy viscosos, este producto es mejor. Bueno, no solamente por las características de marketing, sino da una estructura que evita la separación, ¿no? Y entre ellos somos la goma Santana, por ejemplo. También es un ingrediente para hacer formulaciones. Siguiente. Los preservantes, entonces les decía de que también llamados biocidas, si trabajamos con bacterias tenemos que poner un fungistático, si trabajamos con hongos necesitamos poner un bactericida, y si trabajamos con algas, por ejemplo, tenemos que trabajar con la benzotiazolidona, ¿no? BIT, que también se compra. Adelante, siguiente. Y como usamos bastantes surfactantes, necesitamos un antiespumante, porque nadie quiere aplicar y que se le venga como si fuera la lavadora que se sale. Entonces necesitamos colocar antiespumantes, ¿no? El dimetil polixilosano son los que son, por general, los antiespumantes. Un poco de antiespumante de la formulación, le damos la actividad con otros coadyuvantes de romper la tensión superficial, humectantes, pegantes, pero bajamos la espuma. Adelante. Esto le decía si me da tiempo todavía. ¿En cuántos minutos estamos? ¿En cuántos minutos estamos? 9 minutos. Ya. Tipo de formulaciones comunes, entonces, las formulaciones solubles en agua, donde solamente vamos a tener ingrediente activo, agua y un adyuvante. El adyuvante solamente va a permitir una cosa, ¿no? Humectar, penetrar, mojar. Generalmente para eso se utiliza. La siguiente. La desventaja de usar estos productos es que pueden derramarse o salpicarse, porque al ser líquidos, ¿no? Y muchas veces se está en función de las moléculas o las moléculas que sean iónicas o no iónicas. Hay que tener cuidado con esas desventajas de usar los productos líquidos. Y de eso hay mucho, mucho, mucho. La siguiente. En las formulaciones sólidas son las que llamamos en polvo, ¿no? Y son las que tienen un absorbente en el cual se coloca el ingrediente activo. Pero esos productos sólidos fácilmente se desmenuzan, ¿no? Fácilmente se degradan. Hay que tener cuidado si es que no agregamos aditivos. Siguiente. Entonces la suspensión concentrada es el que denominamos floable. Y fíjense que para hacer un floable se necesita el microorganismo o la molécula de microorganismo o la molécula biológica, tener un dispersante, uno que ayude a la reología, un preservante para que no le salga hongos encima, un anticongelante para que no, cuando pase la prueba de refrigeración, porque se coloca unas horas en refrigeración para ver si cristaliza, o unas horas en la estufa para saber su tiempo de cuánto va a durar, entonces necesitamos anticongelante, necesita un antiespumante, necesita un agente humectante y el agua, por supuesto. Entonces, todos esos componentes en un producto floable. Siguiente. Bueno, primero son mezclas o aglomerados que se utiliza un motor, realmente un agitador, para poder homogeneizar las muestras y se le van colocando todos los aditivos.
prácticamente ese es el proceso. Se coloca el humectante, el dispersante, todos ellos en ese producto fluable. Siguiente. Tiene ventajas, tiene desventajas, puede requerir agitación, lógicamente es una desventaja. Se puede crear residuos también. Muchas veces todos esos aditivos, algunos son corrosibles, ¿no? Abrasibles, pueden dañar. La siguiente, por favor, para avanzar. Las formulaciones en polvo seco es lo que yo más recomiendo para trabajar microorganismos. Polvos secos, no trabajar con líquidos. Si trabajamos con secos, los dos componentes principales es el dispersante y el agente humectante. Aunque lo vean en polvo, no quiere decir que es la bacteria o la espora, la caunilla, con un aditivo nada más. Necesita que ese polvo seco tenga un dispersante para que se pueda dispersar, para que no sedimente. Y tiene que tener un agente humectante porque cuando lo apliquen, tiene que tener ese agente humectante como mantenerse en la planta. Siguiente. Las ventajas, se puede decir, de que la gran ventaja es de que por kilo podemos tener mayor microorganismos por kilo y el costo baja. Entonces un producto de sólido no tiene por qué ser caro. Realmente hay un proceso, sí, pero es mucho más beneficioso que trabajar con líquidos. Por ejemplo, y más aún si usan melaza, ¿no? La melaza que tiene metales pesados. Entonces, un producto que tiene melaza sigue teniendo la fermentación. Y hay formulaciones que colocan formol justamente para cortar esa fermentación, ¿no? esa producción. Pero si hablamos de microorganismos, lógicamente el formol va a ser dañado o daña el formol a los microorganismos. Siguiente. Polvos mojables, esto es lo que debemos lograr. Con esos ingredientes debemos lograr esto. Perdón. Debemos llegar a eso, ¿no? Que el ingrediente activo pueda mezclarse y diluir sin crear espuma suficiente. O sea, lógicamente va a haber porque hay un humectante, pero eso es lo que debemos lograr. Si encontramos sedimento, entonces no es un buen producto en polvo mojable. A ver, la siguiente. Que no se formen grumos. Un polvo mojable no puede formar grumos, no se puede compactar, no puede agarrar por pedazos el producto. Entonces necesitamos coformulantes para evitar la apelmación, ¿no? o aglomeración. Siguiente. Por lo general, en un producto sólido, el ingrediente activo puede ser hasta 93%, pero tiene que tener un dispersante, un humectante y un antiespumante. ¿Cómo ponemos el agente descompactante? También podemos seguir usando, ¿no? La siguiente. Humectación, esta es parte de la función que tienen estos componentes. Deben quedarme como 3 minutos. Siguiente, por favor. Este es lo que les decía, la humectación, el agente antideriva. Siguiente. El dispersante, que le permite pues, que las partículas rompan esa energía de atracción, no ionización, no es un enlace iónico, son atracciones Van der Waals, ¿no? que se van acercando y se van alejando. Entonces es muy importante para evitar justamente la aglomeración y la floculación. Entonces se utiliza dispersantes, hay moléculas para ello. Siguiente. Lo importante acá es la combinación que se mantenga, ¿no? La combinación de estos dispersantes en polvo se mantengan y se repelen para que pueda ser soluble totalmente. O sea, son moléculas que permiten mantenerse en una fluidez cuando se disuelve en el agua, porque de nada sirve tener un polvo, colóquenlo en un tanque y es difícil de homogenizar, lo van a encontrar en el suelo o taponeando boqueras. Siguiente. El control de proceso que nosotros hacemos por lo general es para evaluar el dispersante o hacer un reproceso. Bueno, se coloca en esta tabla más o menos de 5 o 6 procesos, inclusive se puede repetir. Es un control del proceso que he sacado realmente poca información debido al tiempo. Estos cursos que se hacen de formulación dura 2 días y se trabaja mucho el tema químico y el tema más de hacer un producto, ¿no? No son recetarios. Siguiente. Entonces le decía de que para hacer un producto líquido o sólido, nosotros tenemos que tener en consideración la concentración del producto líquido.
Por ejemplo, este es un Paecilomyces que se aplica en vid para controlar nemátodos. El marketing te puede decir 3 o 4 litros por hectárea. Imposible. Necesitamos para controlar un promedio de 20 litros por hectárea por campaña. 2 aplicaciones de 10 litros. Si tenemos un producto que decimos que es X por 10 a la 9 por mililitro, en 1 litro nosotros tenemos 1 por 10 a la 12. Pero como estamos recomendando 10 litros, sería que por hectárea le estamos entregando 10 a la 13. Pero el mojamiento de agua, el riego que se hace, es más o menos de entre 60 metros cúbicos a 80 metros cúbicos, dependiendo del tipo de suelo, en vid, y tiene que mojar o tiene que llegar a un horizonte de 60 centímetros. O sea, multiplicamos esa área y todos los microorganismos que van a estar aplicados en ese gasto de agua y que cubra 60 centímetros, y no lo vamos a lograr con 3 o 4 litros, porque el precio lo dice. Lo recomendable son 10 litros para llegar a una concentración que compita con la microflora nativa en 1 gramo de suelo. O sea, que 1 mililitro del producto pueda competir y posicionarse o tener mayor oportunidad de encontrarse con un huevo de nemátodo, por ejemplo. Siguiente. En sólidos, por ejemplo, Bauberia, nosotros manejamos varios productos biológicos gracias al aporte universitario, o sea, aporte académico, de lo que siempre he reconocido, que me he rodeado en el laboratorio de gente bastante profesional, bastante que ha estudiado bastante, ¿no? Entonces, que tiene maestría o que son candidatos a doctor. Entonces, eso me ha permitido que los productos se puedan desarrollar con una mejor estabilidad y una mayor eficiencia. Hacer empresa en el Perú es muy difícil, y pasar el conocimiento de universidad al conocimiento de empresa, porque yo me considero académico, me considero estudiante eterno, y lo que hacemos en empresa, lógicamente, no lo podríamos hacer si es que no hay la ayuda o el aporte de muchas investigaciones de universidad, a lo cual yo debo reconocer que el éxito de un buen producto se hace académicamente primero. Muchas gracias.